¿Qué tal? En este video explicaré la técnica de obtención del área aproximada debajo de la curva de una función y igual a f de x en un intervalo cerrado a, b o x igual a x igual a b, empleando el método de los rectángulos. En los cursos de cálculo diferencial hemos aprendido a distinguir los diferentes tipos de funciones que puede haber. Por ejemplo, la función constante, que es la más básica de todas, en la cual podemos ver esta línea horizontal de color rojo que tiene una pendiente igual a 0, es una línea horizontal, y si nosotros variamos ahí la constante, en todas ellas es una línea horizontal donde f de x o y es igual al valor de la constante, y es donde cruza con en el intercepto en el eje de la y es el valor de la función. Pero al final de cuentas es una función. Ahora, si yo quisiera sacar el área bajo esta curva que ven diciendo es una línea recta horizontal, si yo quiero saber cuál es el área debajo de esta línea roja y yo le doy dos valores x igual a x igual a b, donde a para mí vale 1 y donde b vale 8, y quiero conocer esta área delimitada por x igual a 1, x igual a 8, esta función que es y igual a 5 o f de x igual a 5 y el eje de las x, es muy fácil por lo que hemos conocido desde la aritmética. Eso es un rectángulo, y sabemos que el área de un rectángulo pues es base por altura, y aquí el plano cartesiano aquí ya definido ahí con sus números, podemos rápidamente saber cuánto es la base y cuánto es la altura. Podemos ver que del 1 al 8 son 7 porque es el valor final menos el valor inicial. 8 menos 1 es 7 como base y la altura es 5. Entonces sabemos que el área de este rectángulo será 7 por 5, serán 35. Así de sencillo. Podemos corroborar que el área formado aquí debajo de esta función y igual a 5 pues es 35. 7 por 5. Si yo hiciera variar lo que es la función, que no fuera 5, que fuera diferente la altura, pues obviamente cambiaría pues el valor del área, ¿no? Ok. Ahora, pero ¿qué pasaría si cambiamos de función a una función distinta, un poco más compleja, que es una función lineal? Y así vamos a ir hablando de ellas. En la función lineal, aquí podemos ver que es la misma figura de base que va de x igual a 1 a x igual a 8. Esta parte aquí lo dejamos igual y cambiamos a la función pues y igual a x. Pues aquí todavía podemos nosotros observar que esta figura pues todavía nos es familiar, que se puede partir en dos figuras que conocemos bien, que es un triángulo y que es un rectángulo, y hacer una suma de las dos áreas y poder calcular el área total, o verlo como si fuera un trapezoide y verle la base mayor, la base menor y así. El punto es que todavía en ese tipo de figuras hemos conocido fórmulas los cuales nos van a ayudar a calcular rápidamente sin ningún problema el área en la función lineal. Y si nosotros hacemos variar la pendiente de esa función lineal, pues de todas maneras tiene formas de triángulos y rectángulos. Ahora, ¿qué si cambiamos a una función cuadrática? Ahora podemos ver que una función cuadrática, en específico esta que está con rojo, que es y igual a x cuadrada más 1, donde tenemos un intercepto en el eje de las y en y igual a 1, y es una parábola que abre hacia arriba, y queremos encontrar el área bajo esta función o la curva de esta función y igual a x cuadrada más 1,
desde -2 hasta 2 positivo. Aquí podemos ver que esta curva no nos deja ver claramente que si podemos aquí partirlo en un rectángulo o en un triángulo de manera rápida, como la función lineal. Y es aquí donde empleamos el método de los rectángulos con el objetivo de encontrar una aproximación al área real debajo de esta curva, delimitado por x igual a a, x igual a b y el eje de las x. Ahora, una de las cosas que nos va a permitir acercarnos o aproximarnos más al área real debajo de esta curva es el número de rectángulos que nosotros vayamos a partirlo, y las piezas que van a ir a topar aquí con la función. Claro que entre mayor sea el número de rectángulos, pues más se va a aproximar al área. Si esta área yo lo quisiera aproximar con 4 rectángulos, entonces yo tomo el valor final, que es 2, menos el valor inicial, que es -2, y lo divido entre el número de rectángulos que quiero, que son 4, y entonces sería 4 de la diferencia del valor final y el valor inicial, entre 4, que es el número que yo decidí de rectángulos, pues nos da una anchura o una base del rectángulo de 1. Entonces va a ir el primero del -2 al -1, el segundo del -1 al 0, el tercero del 0 al 1 y el último del 1 al 2. Aquí tenemos cómo nos quedaría el área si tomamos la suma de las áreas del lado izquierdo. Es decir, si en el primer intervalo, como ya vimos que tiene una base de 1 cada uno de los 4 rectángulos, este primer rectángulo tiene un extremo de la izquierda, sería el -2, y el de la derecha sería -1. De este sería el -1 de la izquierda y 0 de la derecha, y así de esta manera. Si tomamos en cuenta los extremos de la izquierda, entonces este sería el -2, el que lo llevaríamos a chocar con la función cuadrática, y este nos daría el rectángulo. Obviamente aquí podemos observar que se pasa esta área del área real que está en la parte de abajo, y lo mismo va a suceder con los otros. De -1 a 0 se toma el -1, se lleva a lo que es la función 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2. Aquí podemos ver que está en 2, y a esta altura del 2 se traza el otro rectángulo. Ahora en el siguiente rectángulo, que va de 0 a 1, el 0 se sustituye en la función cuadrática, 0 al cuadrado es 0 más 1 es 1. Podemos ver que está a la altura del 1, y a esa altura se traza el rectángulo. Y por último, del 1 al 2, 1 nuevamente, 1 al cuadrado, 1 más 2 más 1 es 2. Vemos que tienen una altura de 2. Entonces se forma este rectángulo. Aquí podemos ver que en unas partes sobra y en otras partes falta. Ahora, si tomamos los puntos extremos de la derecha, en este caso no vamos a tomar en el intervalo del -2 al 1, no vamos a tomar el valor del 2 para llevarlo a la función aquí 2 al cuadrado más 1, 5, sino que vamos a tomar el derecho, o sea el final, sería -1, aquí nos quedaría -1 al cuadrado es 1 más 1, 2, sería esta altura. En el siguiente, de aquí de -1 a 0, sería con el 0, por eso da la altura de 1. En el siguiente, de 0 a 1, tomaríamos 1, tiene una altura de 2. Y por último, cuando es de 1 a 2, se toma el de 2 y se lleva 2 al cuadrado más 1 es 5, tiene una altura de 5. Y esta sería el área tomando los puntos extremos de la derecha. Y ya vimos anteriormente el de la izquierda. Entonces el área correcta
va a estar va a ser una aproximación, va a ser como un intervalo en el cual va a estar dentro el área real. Está entre el área obtenida cuando usamos los puntos extremos del lado de la izquierda y entre el área obtenida, el que está aquí sombreado con un color rosado, el que está cuando tomamos los puntos extremos de la derecha, la suma de estas áreas. Es una aproximación. Ahora, ¿cómo nos podemos aproximar más? Bueno, pues aumentando el número de rectángulos aquí. ¿Cómo hacerle? Bueno, en lugar de ponerle 4 le puedo poner 8. Y si le pongo 8, pues va esta área que está desperdiciada aquí o que se sale, va a ser menor. Bien, nuevamente tenemos aquí cuando utilizamos los puntos extremos de la izquierda, y vamos a ver qué pasaría si aumentamos el número de rectángulos de 4 a 8. Aquí podemos ver que para empezar, y como el intervalo no ha cambiado de menos 2 a 2, donde tenemos una diferencia de 4, el dividirlo en 8 rectángulos pues nos da una base de 0.5. Podemos ver los que va de menos 2 a un menos 1.5, de un menos 1.5 a menos 1, de menos 1 a menos 0.5, de 0.5 a 0, ahí ya van 4, y aquí tenemos otros 4, de 0 a 0.5, 0.5 a 1 y de 1 a 1.5, y el último de 1.5 a 2. Y tomando el de la izquierda, pues aquí tomaríamos el de menos 2, le damos el cuadrado, sumamos 1 y sería esta altura, y así formaríamos los rectángulos. Y pues aquí lo que se pasa pues es más chiquito, que lo que falta es más chiquito que el anterior. Ya como nosotros vayamos jugando con esto, vamos a hacer que se reduzca y que se aproxime más al valor real, el que está debajo del área. Por ejemplo, voy a modificarlo. En lugar de esos de 8, si le pongo 16, sería pues obviamente más pequeño. 32 aún más, voy a ponerle 32, y pues con 32 igual son 4 entre 32. Aquí podemos ver que ya la base se hace muy pequeña. Aquí tendríamos que hacer un zoom para apreciar, y así nos quedaría. Pues habría que sumar cada una de las áreas. Obviamente pues si le damos un número más grande nos acercamos más, pero pues es mayor la labor que hay que hacer de estar sumando todas estas áreas. Bien, ya lo vimos geométricamente, ya lo vimos cómo quedaría graficado. Ahora vamos a hacerlo analítico, vamos a hacer la suma, y vamos a ver primero cuando tomamos en cuenta los puntos extremos de la izquierda. Ok, aquí podemos ver que va de menos 2 a 2. Aquí tenemos que nuestra A vale menos 2 y nuestra B vale 2. Entonces lo ancho de los rectángulos sería B menos A entre N, donde N es el número de rectángulos que queremos nosotros graficar. Si queremos 4, entonces N sería 4. Si queremos que sean 8 rectángulos, sería entre 8. Si queremos 16, aquí entre 16. Entonces en este caso pues tenemos que es 4 entre 4 nos daba 1, y veíamos que de 2 a 1 aquí tenemos una base de 1. Entonces va de... Ahora, para calcular el área de este rectángulo ya tenemos lo que es el ancho, que es 1, que también se le llama delta X, a la parte del incremento en el eje de las X, y en el intervalo como va de menos 2 a 1 y se toma en cuenta el extremo izquierdo. Este valor es el que lo sustituimos en la función. Entonces sería y de menos 2, o sea, y de menos 2 sería menos 2 al cuadrado más 1, y esto sabemos que es 4 más 1 es 5, y ese 5 que viene siendo la altura, viene siendo la altura por la base,
que sabemos que es 1 o delta x, y pues nos da un rectángulo de 5. O sea, este sería un rectángulo de 5. Y de la misma manera se procede a hacer con el 0, porque del menos 1 al 0, perdón, del menos 1 al 0, el izquierdo viene siendo el menos 1. Aquí, en lugar de sustituir el valor de y, y de menos 2 sería y de menos 1. En el siguiente intervalo sería y de 0. Y en el último sería y de 1. Y de la misma manera, para el rectángulo 2, pues tenemos que sería menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Y ese 2 lo multiplicamos por la base, que en todas es 1, y nos daría 2. Entonces tenemos que este rectángulo tiene un área de 2. Para el tercer rectángulo va de 0 a 1. Entonces ya aquí tomaríamos el de la izquierda, que es 0, al cuadrado, que es 0 más 1 es 1. Esa es la altura. Y la base pues sigue siendo 1. 1 por 1 es 1. Entonces tenemos el tercer rectángulo con un área de 1. Y por último vamos con el rectángulo 4, donde pues aquí nomás le cambiamos, ponemos rectángulo 4 y le ponemos 1 aquí y aquí 1 también. Nos da 2 y 2 por 1. Ahora pues nos da 2. Tenemos el último, que es un rectángulo de 2. Entonces la suma de las áreas, podemos ver que el área izquierda, vamos a ponerle área izquierda, va a ser igual a 10. Ahora, tomando los puntos extremos de la derecha, se procede de una manera similar, nomás que ahora se toma en cuenta, en ese intervalo, se toma en cuenta el menos 1, en el siguiente se toma en cuenta de menos 1 a 0, se toma en cuenta el 0, del 0 al 1 pues se toma en cuenta el 1, y del 1 a 2 se toma en cuenta el 2, y esos son los valores que se sustituyen en la ecuación y nos da la altura, y se multiplica después por el valor de la base, que viene siendo lo mismo, es una anchura de 1. Y aquí, por haber tomado, porque esta es una función que podemos ver que es simétrica, va de menos 2 a 2. Al hacer los cálculos podemos observar que son los mismos valores de las áreas, nomás que ahora volteados hacia acá, dándonos la misma, ahora el área derecha. Si hubiésemos tomado solamente esta parte de, por decir, de 1 a 2, de 0 a 2 o de 0 a 3, esta parte de acá pues sí nos daría distinto, y obviamente el primero pues daría menor que el segundo. Y esto es como se obtiene un área aproximada, dependiendo si se toman los puntos extremos de la izquierda o de la derecha, por el método de los rectángulos.